seminario de relevo generacional. Les damos la bienvenida al seminario de relevo generacional, Inteligencia Colectiva para Trascender con Éxito. Les enviamos un saludo muy especial desde Cámara de Comercio de Sogamoso, un saludo de parte de nuestra Junta Directiva, de nuestro presidente ejecutivo, que a propósito nos acompaña en esta oportunidad y a quien le vamos a dar paso a esta hora del día. Ingeniero Henry, muy buenas tardes, bienvenido. Ingeniero, ¿tienes el micrófono apagado? No te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes que nada, pues quiero darles un agradecimiento. Creo que se está viendo como distorsionada la imagen, entonces voy a permitirme quitarla. Antes que nada, quiero darle un agradecimiento de manera muy especial a todos nuestros afiliados y a todos nuestros inscritos que nos acompañan el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de nuestra junta directiva, quienes han estado muy pendientes de este tipo de temáticas que son de gran importancia y relevancia para el sostenimiento de las empresas en nuestra provincia. Quiero darle un agradecimiento también a todo el equipo de trabajo de la Cámara de Comercio, en cabeza de la Dirección de Promoción y Desarrollo y la Coordinación de Medios. Y por supuesto, un saludo y un agradecimiento muy especial al doctor Jaime Sabaski, que una vez más nos está acompañando con todo su conocimiento, con toda su experiencia y nos va a ilustrar y nos va a guiar con algunos tips que vamos a estar necesitando para lograr estas transiciones que se deben llevar a cabo en las empresas generalmente familiares. Como lo dije al principio, para nosotros es muy importante tener estos temas de gran relevancia en las empresas locales. Sabemos que es algo que digamos, se tiene que tratar y de estos temas y del tratamiento de esta temática depende de gran manera generar una estrategia para futuro poder, digamos, tener el hilo conductor hacia la conservación y a la permanencia de una empresa. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante, nuestras empresas, nuestro tejido empresarial es empresas medianas, empresas pequeñas y empresas micro, donde ya las generaciones ya han pasado por una y ya estamos entrando a una segunda generación y es de gran importancia entender el cómo hacer esta transición. Y sobre todo para nuestros afiliados, quiero darles un saludo muy especial y decirles que con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de hablar de estos temas y bueno, estas son de las temáticas que recogemos dentro de las encuestas, dentro de los acercamientos que estamos haciendo con todo nuestro tejido empresarial y es una de las temáticas más importantes y de mayor preocupación en todos los empresarios. Entonces, esperamos que todos aprovechen, disfruten, se gocen y que interioricen todo aquello que pueda transmitirnos el doctor Jaime, que podamos llevarlo también a nuestras organizaciones, a nuestras empresas y que podamos iniciar un proceso de transición. En este momento de la pandemia también tuvimos la oportunidad de hacer cosas de forma acelerada y precisamente lo hablaba hace unos días con un empresario donde vi las 2, 3 generaciones ahí en el establecimiento y comentábamos cómo en este momento la misma pandemia hizo que las personas mayores tengan que cuidarse y tengan que estar un poco aisladas del contacto y atención al público y es por esto que se aceleró al igual que las comunicaciones, al igual que todo lo que tiene que ver con la transición a lo digital, pues la parte del relevo generacional es muy importante. Entendimos además la importancia de un negocio propio, de tener digamos, una independencia y que esa independencia se dé continuidad. Y también los jóvenes se pueden dar cuenta que los negocios que antes para ellos no eran importantes de nuestros padres, abuelos, pues cobran gran importancia en este momento de crisis en nuestro país, donde no hay gran oportunidad
oportunidad de empleo, donde hay un frene, un quiebre económico con una gran dificultad para adquirir empleo en empresas, que era a lo que nos diseñaban a nosotros antes a nivel de la casa, de la universidad y demás. Entonces hay que generar también esa sinergia entre lo que tenemos construido ya a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, y cómo darle esa permanencia, y por qué no generar aumentarlo y generar una mayor empleabilidad y un mejor futuro para los propios en nuestros negocios. Entonces, muchas gracias una vez más a todos nuestros inscritos, a nuestros afiliados, a nuestra junta directiva, a nuestro presidente de junta, el doctor Rolando Rodríguez, muchas gracias, a la doctora Claudia Bella, nuestra vicepresidente, el doctor Miguel Alarcón, bueno, a todos los miembros de nuestra junta directiva que siempre están muy atentos a estos temas de relevo generacional, a temas de actualización de cada una de sus empresas. Y bueno, sin más preámbulo, le doy paso ya a Lorena para que le dé la presentación al doctor Jaime, y esperamos que este seminario sea de su total agrado y provecho. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Henry, y esperamos que, como dice el presidente, este escenario sea de total ayuda y de total apoyo para todos los empresarios y comerciantes que nos acompañan a esta hora del día. Les recuerdo que este seminario iniciamos hoy, 10 de junio, con la temática "Las empresas deben trascender a sus fundadores", y continuaremos progresivamente los próximos jueves 17 de junio y 24 de junio. Lo tenemos proyectado hacia las 6 de la tarde. Más adelante pues estaremos hablando y concretando con nuestros afiliados, con los que están participando de esta capacitación, junto con el doctor Jaime, si continuamos a las 6:30 o arrancamos a las 6 en punto de la tarde, ya como lo cuadremos en consenso con todos ustedes. La idea es pues poder acoplarnos al horario que mejor se nos acomode a todos. Les informo que estas sesiones son 3 sesiones. Quienes cumplan efectivamente con las 3 sesiones tendrán un certificado de asistencia a este seminario, que los estaremos haciendo llegar a los correos electrónicos. Es importante que todos los que queramos tener el certificado participemos de las 3 sesiones el jueves 10, 17 y 24 de junio, y estaremos haciéndolo llegar a los correos. Es importante que a la hora de que ustedes ingresen a la capacitación nos regalen exactamente el correo electrónico y su número telefónico para poder hacerles llegar esta información. De igual forma, les informamos que estas sesiones van a ser grabadas. Si alguien tiene alguna inquietud, nos lo puede hacer saber a través del chat. Frente a la grabación de las sesiones, estas sesiones pues las grabamos con el fin de poderles compartir a ustedes, si desean ver alguna parte de las sesiones, de las capacitaciones, también las estamos haciendo llegar a los correos electrónicos de ustedes. Y pues ya sin más preámbulo, les voy a dar a conocer la metodología que desarrollaremos durante los 3 módulos. El doctor Jaime va a iniciar con la conferencia, con la charla, y vamos a tener media hora de preguntas. Estas preguntas las podemos hacer a través del chat, o también podemos levantar la manito, y al finalizar la capacitación damos una media hora para poder tener respuesta a todas las inquietudes y preguntas que se generen en el transcurso de la capacitación. Es importante que si ustedes de pronto el doctor Jaime está explicando algún tema o dando a conocer algún tema, si ustedes tienen alguna inquietud, importante por favor que tengamos los micrófonos cerraditos para no generar interrupción. De esta forma no iremos avanzando, por eso fue que dejamos micrófonos cerraditos, y al final vamos a abrir micrófono a quien levante la mano y quiera interactuar con el doctor Jaime. De igual forma, cerrando ya los 3 ciclos de capacitación, estaremos compartiendo con ustedes una encuesta de satisfacción. Es importante que ustedes nos den respuesta a esta encuesta para poder llegar con las capacitaciones, poder satisfacer las necesidades que ustedes nos planteen a través de esta encuesta, y de igual forma para evaluar este espacio, este seminario que estamos realizando hoy con ustedes. Queremos que
sea de su total agrado y pues sin más preámbulos le vamos a dar paso al doctor Jaime Alberto Zawadzki. Jaime quiere que ustedes sepan que su logro más gratificante es su familia, con un matrimonio sólido de 37 años, tiene 4 hijos profesionales, desarrollando su vida profesional y personal con éxito, y es abuelo de 2 nietos, administrador de empresas y especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes y Advanced Management Program en Harvard Business School. Cree que las personas son el activo más importante de toda organización en el aprendizaje diario para estar vigente, y que una cultura sólida y alineada son los objetivos estratégicos y que es el motor más potente para el éxito empresarial. Jaime ha ocupado cargos en primera línea en Colombia, Chile y Estados Unidos en empresas como Propilco, hoy Essentia, Avianca, Sodimac Colombia, Almacenes Corona y Cencosud. El mayor desafío que ha enfrentado ha sido presidir Easy en Chile como expatriado. Ha logrado ventas de 740 millones de dólares, donde lideró un equipo de 7.500 colaboradores. Hoy es socio consultor de la empresa Zawadzki & Co., experta retail, que asesora a la compañía y a ejecutivos, a sus equipos, para lograr resultados a través de procesos de co-creación enfocados en innovar, mejorando la productividad y con apoyo de inteligencia artificial y tecnología de punta. Además, es promotor en empresas en trayectoria mega desde su inicio y es miembro de un comité académico y participa en varias de estas juntas directivas. Doctor Jaime Alberto Zawadzki, muy buenas noches, bienvenido y el escenario es suyo. Muchas gracias, Lorena, por esa presentación. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Sogamoso, a Henry y a todo el equipo por esta invitación. Me parece excepcional experiencia para mí poder compartir con este nutrido grupo de empresarios de la órbita de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Sin más preámbulo, voy a montar la presentación que me va a ayudar en la charla que hoy vamos a tener. Entonces, ok. Como Lorena lo expresaba, vamos a dividir la charla en 3 módulos, en junio 10, 17 y 24, y quedará a decisión de ustedes si iniciamos 6:30 o si 6 es más conveniente. Cualquiera de las dos, para mí, me ajusto a lo que ustedes decidan. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es por qué las empresas deben trascender. ¿Qué es lo que es importante en este ingrediente o en este desafío de ser empresario y por qué deben trascender? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a cerrar un poco de ver cuáles son los elementos claves para que las empresas sean sostenibles. La segunda charla es cómo lograrlo, y vamos a finalizar la tercera charla con cómo potencializar el talento colectivo para que las empresas que ustedes hoy lideran, dirigen y son parte de ellas tengan un desempeño superior. Dentro de todas estas 3 charlas, definitivamente lo esencial es que las empresas son la gente, y la gente, el talento humano es fundamental en las empresas. Relevo generacional, tema de altísimo impacto, altísima relevancia, y lo podemos interpretar de muchas maneras. La primera, hombre, es que hay unas personas que están llegando a una determinada edad y se van a jubilar, y parece que esas personas las podemos archivar. No, señor. No, señor. Yo estoy cumpliendo la edad de jubilación y efectivamente creo que me considero una persona
absolutamente activa, que puedo, a través de toda mi experiencia que adquirida en mi carrera profesional, la puedo poner al servicio de los demás, al servicio de mi organización y al servicio de otras organizaciones. Eso no quiere decir que el relevo generacional signifique que hay unas personas que a determinada edad deben retirarse, no, pueden cumplir roles distintos dentro de una empresa, pero el relevo generacional no se queda allí. Estamos hablando de que hoy el relevo generacional está en los compradores, está en otras empresas, está en quiénes son nuestros clientes y ese es una situación relevante que tenemos que tener en cuenta, porque cuando yo entré a la fuerza laboral, sin duda era de una generación distinta a la que estaba comandando las empresas. Y eso era un tema importante de cómo conectaban aquellos líderes con esa nueva fuerza laboral que estábamos ingresando a temprana edad. Y definitivamente eso sucede en todo el transcurrir empresarial. Y yo tal vez quisiera concentrarme en esta charla, a pesar de lo sugestivo que es el título de relevo generacional, a decir que es fundamental. ¿Qué quiere decir relevo generacional? Es la actualización del talento humano y de la inteligencia colectiva que tienen que tener las empresas. Perdón, un segundito que estoy teniendo problema. Ok. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy en día los empresarios, los líderes y todos aquellos que hacemos parte de una organización empresarial? Nos estamos enfrentando a un entorno competitivo que lo han denominado VICA, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y yo creo que todos lo hemos vivido. Tal vez los que no los habían sentido, pues yo creo que lo sintieron con una pandemia que nos llegó de repente, que nos impacta, que está impactando al mundo, que el mundo hoy viene haciendo transformaciones importantes, no solo Colombia. Yo creo que no tardamos mucho en que el mundo entero resolviera que la pandemia era un tema de salud y que deberíamos colaborar todos los países para que esto se resuelva. Rápidamente se resolvió que la vacuna era una vacuna que tenía que ser gratis para todos los pobladores del mundo. Esta globalización, esta integración global para resolver un problema de salud pública, pues también está impactando otra serie de comportamientos. Pero no solo eso, sino que el mismo relevo generacional. Hoy estamos escuchando a algunos líderes decir, hombre, es que estos jóvenes son flojos, o estos jóvenes cambian de trabajo en trabajo y no son constantes en sus objetivos y no son responsables. Y yo creo que para mí eso es equivocado. Eso es equivocado. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hoy los jóvenes quieren conectar más con un propósito, con unos valores, y su propósito personal debe conectar con el propósito empresarial. Entonces yo más bien pienso, y lo digo a título personal, mi desafío hoy es cómo conectar con esa juventud, entender qué es lo que hoy quiere esa juventud, seleccionar muy bien esa juventud que va a ser parte de mi organización empresarial y seleccionarla como, primero, vincularla a un propósito y segundo, ver que los valores que tiene esa persona sean valores que aquellos que hemos definido necesarios para que la empresa tenga éxito y pueda competir. Entonces, el primer cambio es ese relevo generacional que decía yo, es un temazo,
un temazo muy importante porque debemos conectar con esa nueva generación que se está vinculando a las empresas. Pero lo decía hace un minuto, esa nueva generación se está vinculando a otras empresas y esa nueva generación es la que está tomando decisiones en otras empresas que posiblemente son nuestros clientes, que interactúan con nosotros y que generan todo un entorno y un entrelazado empresarial colombiano, internacional y mundial. Nos estamos enfrentando a cambios tecnológicos exponenciales. Yo creo que los grandes jugadores de la industria de automóviles no se imaginaron que una empresa de tecnología como Tesla pudiera convertirse en la empresa más valiosa del mundo automotriz. Empresas como la NASA también encontraran que compañías, esa misma compañía de Elon Musk, pudiera desarrollar vehículos espaciales a un costo posiblemente de menos de la mitad o posiblemente de un 40% de lo que hacía la NASA para eso. Y yo creo que ejemplos como este, como Amazon, que hoy, hace algunos años, no aparecía en el mapa del retailer, de los retailers mundiales, y que, o de las empresas de comercio mundial, y que hoy es el número 2 en el mundo después de Walmart. Y yo creo que mantiene absolutamente estimulado a Walmart para no dejarse pasar, pero definitivamente ha dejado atrás a muchos actores del comercio mundial. Y podría darles muchos ejemplos en cómo estos cambios tecnológicos están permitiendo que compañías tengan desarrollos muy importantes. También nos enfrentamos a cambios importantes sociales. Definitivamente hoy el mundo entero es un mundo informado. Hoy el mundo entero es un mundo mucho más, yo llamaría mucho más inteligente. Y hoy vemos que hay inconformismo social que se expresa de muchas maneras. Definitivamente no vamos a hablar hoy de expresiones no aceptadas y que violan otros derechos de otros, pero sí hablemos del beneficio que tienen que la gente exprese su inconformismo. Y yo creo que estamos viendo cambios que se están, que no solo suceden en Colombia, que se están viendo en Latinoamérica, que se están viendo en Europa, ya en sociedades mucho más maduras, que se están viendo en Asia, y que todo ese tipo de cambios influyen en que las compañías estén enfrentando este entorno, como lo mencionaba Vika. Cambios culturales y la geopolítica. Definitivamente la geopolítica hoy es distinta. Yo creo que Estados Unidos, que lideró durante mucho rato, y Rusia le hizo el contrapeso, y yo creo que hoy hay otros jugadores mundiales que también van a impactar nuestro entorno empresarial. Jugadores como China, como India, empiezan a tener un papel preponderante en industrias de alto impacto y en empresas de alto impacto, y eso sin duda, esa conexión a nivel mundial nos va a impactar a nosotros. Entonces, ¿qué impone estos cambios? Esto impone unos empresarios que tienen que decidir liderar un mundo distinto, o liderar, perdón, un proceso empresarial, o un tejido empresarial con procesos que estimulen cambios al interior de sus empresas. Entonces, hoy diría yo que lo primero que hay que estimular y que hay que crear dentro de las compañías es un talento y una inteligencia colectiva. Las empresas que creen que los únicos importantes y los únicos que deben aportar en las decisiones de la compañía son la presidencia o la gerencia general, y de pronto algunas vicepresidencias o gerencias de áreas,
creo que está equivocado. Creo que sin duda está equivocado. Hoy lo que tenemos que crear para que las empresas puedan ser organizaciones que innoven y que puedan innovar de manera radical es apoyarse en el desarrollo de esa inteligencia colectiva de la empresa. En el pasado, posiblemente cuando los modelos de negocio duraban 30 años, hoy los modelos de negocio tienen que estar renovándose y posiblemente no duren más de 8, entre 5 y 8 años. Por lo tanto, esa inteligencia colectiva es un generador de innovación y de innovación radical importante. Esto debe llevar a que la organización sea ágil. Definitivamente, hoy se requiere tal agilidad para poder que las compañías se adapten a los cambios que están sucediendo, cambios que vienen con unas velocidades enormes. Y definitivamente el nombre del juego hoy es productividad y eficiencia. Yo creo que muchísimas empresas hoy enfrentan márgenes, reducciones en los márgenes, competencias más importantes, competencias que trascienden las fronteras de los países. Hoy yo veía los informes y tal vez mi vinculación con el comercio ha sido muy fuerte, por lo tanto lo sigo muy de cerca. En el informe de hace un año, Walmart era una compañía que tenía 1.2 de margen final neto y Amazon lo perseguía como número 4 en el mundo con creo que un punto de margen. Hoy Amazon sigue teniendo un punto de margen, pero ya es el número 2, pero Walmart logró subir su margen final a 3 puntos. Entonces, yo creo que lo que enfrenta Walmart, lo enfrenta hoy el éxito, lo enfrentan pequeñas y medianas empresas de cómo lograr la productividad. ¿Qué quiere decir productividad? Yo definitivamente debo hacer mucho más con los mismos recursos y lograr eficiencia si es yo con menos recursos hago mucho más. Entonces yo creo que son dos frentes importantes que son parte de las reglas de juego hoy de la sostenibilidad de las empresas. Y finalmente puedo decir que el empresariado o el ser empresario y iniciar un emprendimiento y liderar una empresa es estar obsesionado con su sostenibilidad. Definitivamente, todos los días tenemos que pensar en la sostenibilidad de la empresa. Y las empresas definitivamente están en un juego infinito. O sea, los deportes podemos hablar que termina un campeonato y ahí pues se termina un momento específico de una competencia. Nuestra competencia es infinita y debe trascender a sus fundadores, a sus creadores, a las familias que han fundado la empresa, y esa sostenibilidad se desarrolla con la posibilidad de planear unos planes de sucesión, organizar unos planes de sucesión, y no solo de la presidencia, porque definitivamente lo único claro que tenemos los seres humanos es que nosotros somos finitos, y cuando nos llega el fin no lo tenemos claro. Por lo tanto, siempre debemos tener organizado un plan de sucesión y vuelvo e insisto, no solo en la cabeza de la compañía, sino que hay posiciones claves que son difíciles de reemplazar y que también deben tener un plan de relevo al interior de la empresa. Toda esta sostenibilidad nos lleve a poder capacitar como talento colectivo a capturar oportunidades en este mundo cambiante. Entonces, la pregunta fundamental que nos debemos hacer y que nos debemos hacer de manera permanente es, si yo soy el líder de una empresa familiar, yo estoy a cargo de esa empresa, ¿qué legado
quiere dejar? ¿Qué legado quiero dejar yo? ¿O qué legado quiere dejar la familia? Incluso la familia fundadora puede desarrollar reuniones y de decir, hombre, ¿cuál es el legado que queremos dejar como familia? Porque todos en la familia que conformamos en un momento dado ese núcleo, vamos a tener un momento donde vamos a desaparecer. ¿Queremos que la compañía desaparezca con nosotros o queremos que la compañía trascienda esta familia? Y para eso, definitivamente, es importante pensar en cómo vamos a hacer los relevos de quienes lideran la compañía y de quienes ocupan las posiciones claves de esa compañía. Entonces, es una pregunta importante para poder abordar estos 3 días de charla. Yo quiero contarles unos ejemplos, posiblemente algunos asistieron a una reunión que hicimos hace un par de años en Sogamoso y los he actualizado y quiero hablar de ejemplos de cómo ha sido la 14, qué ha pasado en la 14, Cacharrería La 14, yo creo que una empresa emblemática del Valle del Cauca, una empresa familiar de la familia Cardona, Cencosud, una empresa emblemática en el retail y en Latinoamérica. Para los que no la conocen, en Colombia opera bajo la marca Jumbo y Metro. La organización Corona, creo que es una organización o una empresa o un grupo empresarial conocido, Carvajal y compañía y El Éxito. Yo creo que con esos ejemplos vamos a poder analizar un poco qué tan importante es definir unos planes de sucesión. Entonces, la 14, ¿sí? Inicia en 1950 cuando llega la familia Cardona al Valle del Cauca y adquiere parte de la Gran Cacharrería, que luego en el 63 la convierten en Cacharrería La 14. Y esa empresa durante 65 años es liderada principalmente, casi que en muchos de esos años, la mayoría de esos años fue liderada por Jaime Cardona. Y Jaime Cardona, si mal no estoy, a sus 81, 82 años, fallece, y fallece sin que él hubiera definido un plan de sucesión. Y ni él ni la familia Cardona había definido cómo era ese plan de sucesión. Entonces, eso tiene un impacto sobre la compañía, definitivamente. Jaime muere y empiezan un proceso. Yo creo que todos los vacíos por ley física se ocupan. Cuando se crea un vacío, ese vacío se ocupa. Si uno genera un vacío, definitivamente tan pronto lo abre, ese vacío lo ocupa de manera no coordinada, si es que no se ha definido un plan, y empieza la familia, después de la muerte de Jaime Cardona, a pensar en quién debería ser el sucesor y cómo debería ser esa sucesión. Y en eso se demoran un tiempo y desgraciadamente pasan de nombrar a alguien de la familia, luego definen que era un externo, luego ese externo no era y definen otro externo, y luego ese externo no era y definen otro externo, y alcanzan a tener, yo diría que más de 5 presidentes, y creo que van por el 6º presidente. Entonces, si uno mira los resultados de la 14, una empresa que en el 2016, un año después de que muere don Jaime Cardona, vendía 1.646 millones de pesos. Y en el 2019, que es la cifra que tengo oficial de la Superintendencia de Sociedades, vende 972, y tengo la sospecha de que en el 2020 vendió menos que los 972. Y como ustedes saben, en enero del 20 entró en ley de protección y está sufriendo un proceso de reorganización para poder sobrevivir,
para poder ser sostenible hacia adelante. No quiero decir con esto que el elemento exclusivo del deterioro de la 14 es la falta de un plan de sucesión, pero sí tuvo un impacto muy importante. Y tal vez la última vez habíamos hablado de unas cifras que todavía no tocaban fondo y creo que todavía no han tocado fondo. Tan es así que, como les decía, tuvo que acudir a la ley de protección. Lamentable, definitivamente lamentable, si el señor Cardona se ausenta y hay un claro acuerdo en la familia Cardona de cómo debería ser la sucesión, no solo de Jaime Cardona, sino cómo es la participación de la familia dentro de la compañía, porque definitivamente aquí empiezo a dar unos tips importantes. Uno tiene que separar lo que es el negocio de la familia. Y yo creo que ambos deben tener comportamientos formales e independientes. Entonces, si eso hubiera sucedido, posiblemente este cambio, esta ausencia de ese gran líder que llevó a la cúspide, a Almacén en la 14, ha podido suavizar y que esa sucesión no hubiera sido sin traumatismo y no hubieran dado tantos vueltas. Cencosud, empresa con la cual trabajé y me vinculé en el 2008 hasta el 2015, estuve con Cencosud y conocí personalmente a su fundador y dueño, el señor Horst Pohlmann. Hoy podemos decir que Cencosud es el tercer organización de comercio al detal en América Latina y el número 81 en el mundo. Es de una envergadura importante, tal vez para que ustedes vean un poco, es de 12.5 billones de dólares, es lo que vende, está en 5 países y tiene cercano a 140,000 colaboradores. Yo partiría la historia de Cencosud en 3. La primera es creación y desarrollo del señor Pohlmann, donde arranca con una tienda en Temuco en el año 63 y en el 2001 empieza a decir, wow, ya he crecido, tengo una compañía importante, yo quiero tener una administración independiente que no sea parte de la familia Pohlmann y nombra al señor Lawrence Goldborn como presidente y él se encarga de contratar el mejor talento de Chile y de sus alrededores para poder desarrollar el negocio y efectivamente lo desarrolla y lo lleva a unos niveles muy importantes. Empiezan a hacer adquisiciones en Perú, en Brasil y en el 2009 el señor Pohlmann dice, un momentico, yo me siento como que yo debo volver a la compañía, decide volver a la compañía, el señor Lawrence renuncia y a partir del 2009 hay un desempeño de la compañía. Entonces, vamos a ver los resultados de Cencosud. Entonces, el señor Pohlmann, como pueden ver ustedes, el 2012 sigue con un crecimiento, todavía parte del equipo externo estaba con él y en el 2015 empieza un descenso en las ventas de la compañía, pero lo más grave es la utilidad neta de la compañía se deteriora de manera importante, el valor de la acción llega después de que había tenido valores en pesos chilenos por encima y creo que el valor de la acción en el 2012 era por encima de 100 pesos chilenos, llega creo que a 8 pesos chilenos en diciembre del 2020. Y en términos personales, el señor Pohlmann publicado por Forbes, la revista Forbes,
En el 2011 tenía una fortuna estimada de 10.5 billones de dólares, 10.5 billones de dólares, y en el 2020 está tasado en 3.3 billones de dólares. Y su participación bajó del 65 al 53 en el 2019 y creo que en el 2020 sigue siendo el 53%. Entonces, lo más triste es que el señor Polman a final de diciembre del 2020 sufre un quebranto de salud, se tiene que aislar de la presidencia de la compañía, su hija está de presidenta interina de la compañía y todavía no es claro la situación de salud del señor Polman. Aquí hay otro ejemplo claro de qué puede pasar en empresas donde este señor definitivamente genial, que creó un gran emporio y que creó un gran emporio en compañía de una cantidad de ejecutivos, él mismo ya pasado sus 80 años retoma la administración de la compañía y pues no tiene buenos resultados. Por otro lado, podemos ver la organización Corona. La organización Corona es una organización de casi ya 140 años, que arranca como una organización industrial y que de la familia Echavarría, hoy creo que están en quinta generación de la familia Echavarría, pero por allá, cuando ya iniciaba a ser empleable la tercera generación, deciden definir unos acuerdos entre los miembros de la familia. En ese momento eran 5 los líderes de esa familia y en el 90 ya formalizan un protocolo de familia que ha definido la organización Corona y la familia Echavarría. Ellos en ese protocolo en 1990 ya formalizaron que ningún miembro de la familia, lo habían acordado desde antes, pero ese protocolo lo actualizaron en el 90 y ningún miembro de la familia podía trabajar en la organización, solo podían ser miembros de la junta directiva y en la junta directiva tenía que haber una mayoría, tenía que existir una mayoría de miembros externos. Hoy la junta está conformada, perdón, aquí hay una equivocación, la junta está conformada por 9 miembros, de los cuales 3 son de la familia y el resto son externos. Lo otro importante que ha definido la organización Corona es que hay un consejo de familia y esa familia está enterada permanentemente y hay un vínculo informativo y hay una simetría de información de cómo están desempeñándose los negocios. ¿Esto con qué fin? A través de ese consejo de familia, yo podría decir que se enamora a los miembros de la familia de las bondades del negocio, de los valores del negocio, de la estrategia del negocio y se les mantiene informados. Eso yo creo que es todo un proceso permanente de seducción para que todos los miembros de la familia estén vinculados emocionalmente al desarrollo de sus empresas y que tengan los beneficios del crecimiento, del desarrollo y de la continuidad de su empresa. ¿Qué es otra parte importante? Pues el fundador de Corona en 1981 era una persona. Yo diría que hoy la organización Corona puede tener alrededor de 50 herederos. Esos 50 herederos, si van a tener un dividendo, pues definitivamente la empresa no solo tiene que ser sostenible, sino que tiene que tener un crecimiento importante para poder que eso satisfaga los intereses de todos estos miembros de familia. Entonces, hoy la organización Corona, como decía, es casi 140 años, es una organización
que tiene plantas en Estados Unidos, tiene plantas en México, en Centroamérica y en Colombia, y es, yo creo que un ejemplo de una de las empresas más antiguas de Colombia, cómo ha logrado un desarrollo y una sostenibilidad importante a nivel de Latinoamérica y de América, diría yo, ejemplo empresarial. Otros ejemplos que podemos mencionar, yo creo que podemos mencionar a Carvajal. Carvajal tiene un esquema, definió un esquema distinto y desde su fundación ellos primero tuvieron una vocación empresarial importante y segundo una vocación social importante. Entonces casi que desde muy temprano, en muy tempranos años de haber sido fundada, crearon una fundación y con eso desarrollaban obras de impacto social, pero también definieron que, y fue un acuerdo que lograron muy temprano, que la familia podía trabajar, pero que la familia que trabajara en Carvajal tenía que cumplir con unos requisitos de formación mínima y unos requisitos de cumplimiento de unos estándares mínimos y todos los miembros de familia tenían esa posibilidad, pero tenían que pasar por ese proceso de formación académica y de experiencia para poder lograr determinadas posiciones en la organización. Esquema distinto al de Corona, esquema distinto, tal vez han dado algunos giros en algún momento después de la muerte de, se me olvida en este momento el nombre del presidente que murió en ese momento, toma Alfredo Carvajal y vuelven a decidir que la presidencia tenía que ser independiente. Y nombran un presidente independiente, ese presidente trabaja con funcionarios de la familia al interior de la empresa, luego vuelven y deciden que no, que van a volver otra vez y creo que hace un par de años volvieron a tomar la decisión de nombrar a un Carvajal en la presidencia. Es un ejemplo empresarial, sus resultados son muy positivos, han enfrentado crisis, han enfrentado lo que fue todo el tema de la irrupción tecnológica, toda la obsolescencia de un negocio que desarrollaron a nivel latinoamericano como eran las páginas amarillas. Las páginas amarillas hoy creo que no funcionan, no sirven. Ellos lo tuvieron en Brasil, en Argentina, en Chile, y se dedicaron a convertir todas esas empresas, vendieron lo que era publicar, crearon empresas de tecnología, han tenido empresas de muebles, esas empresas de muebles de oficina también están evolucionando, entraron en la industria del papel con la adquisición de Propal, que era una multinacional de un par de compañías externas, y yo creo que hoy el modelo distinto al de Corona, el de Carvajal también es exitoso. Por otro lado, podemos recordar lo que era el Grupo Éxito o lo que hoy es el Grupo Éxito, por donde inicia por unas tiendas Éxito, ¿sí? De la familia, de un grupo familiar, la familia Toro, y ese grupo va creciendo, va extendiéndose, compra Cadenalco. Cadenalco era el Ley, que era de otra empresa familiar, y hoy hace parte de una multinacional ya, el 100% de las acciones colombianas fueron adquiridas por Casino. Casino es una empresa francesa, pero allí trabajó la familia y muy temprano también definieron que deberían ser independientes los que harían parte de la administración del Grupo Éxito. Hoy esos son ejemplos importantes del desarrollo empresarial colombiano. Yo creo que hay muchos otros
muchos otros, estoy seguro que Boyacá tiene muchos ejemplos también, pero con esto quería decir que la sostenibilidad de las empresas no tiene una fórmula única para el éxito. Definitivamente no hay una sola fórmula. Lo importante, yo creo que es que la familia entienda, la familia fundadora o el fundador, o si son varias familias, entiendan que una cosa es el negocio y otra cosa es la familia. Y lo primero la primera decisión que hay que tomar es que este es un tema que debe ser tratable, que debe ser conversable, que debe ponerse por encima de la mesa y que debe liderarse el tema para poder que exista una formalización y que se definan unos órganos de gobierno que puedan garantizar la sostenibilidad de la empresa. Y cuando digo órganos de gobierno, no quiero decir que toda empresa familiar tiene que tener una junta directiva y tiene que tener una junta directiva de 6 o 9 miembros, ¿no? Puede iniciar con un miembro de junta directiva, pero lo primero que tiene que iniciar es poner la conversación sobre la mesa y decir, los negocios son así y se manejan así y la familia es independiente. Y yo cuando estoy en la familia tengo la gorra de ser empleado y soy empleado de una familia y tengo unas responsabilidades y unos deberes ante una familia accionista, pero no debo cruzar y por ningún motivo debo utilizar mi gorra de dueño de la compañía para tomar decisiones. Hoy las decisiones colegiadas, las decisiones que me ayuden a tomar el resto del equipo directivo, inclusive el no directivo, el equipo operativo, definitivamente es fundamental. Y el quitarnos esa gorra o ese emblema de que yo soy el dueño, yo debo hacer lo que hago, definitivamente debe trasladarse a yo soy un miembro del equipo, yo si bien voy a liderar, pero voy a liderar la sostenibilidad de esta empresa con la ayuda de todos los empleados y de pronto de algunos externos, si es que me quiero acompañar del concepto de algunos externos y definitivamente de otros socios que en un momento dado deciden no participar de la administración. Entonces, el primer punto es tomar la decisión de que este es un tema que hay que tratarlo y que no es un tema donde si yo soy el líder o yo hago parte de una familia que tiene el control, yo tengo que tener claro que soy simplemente el presidente o el gerente general o el líder de una compañía que debe trascender mi gerencia, mi presidencia, mi liderazgo y que cómo voy a enfrentar este mundo cambiante y cómo voy a acompañarme de una serie de personajes o de talento para que me ayude a que la compañía pueda enfrentar un entorno como el que estamos enfrentando. Segundo tema importante es tener una visión de largo plazo. Yo creo que las compañías con visión de largo plazo son, y esa visión de largo plazo vincula emocionalmente a los accionistas, vincula el apoyo de otros accionistas que no están dentro de la empresa, vincula al equipo y cohesiona al equipo que trabaja con la empresa. Esa visión de largo plazo es muy poderosa y es necesaria, ¿sí? Cuando yo estoy pensando en solo hoy vamos a lograr esto, cómo sobrevivimos el hoy, los próximos meses, los próximos 2 meses, no. ¿Qué quiero lograr en los próximos 5 años? Y estar revisando esa visión y estarla
consultando con el resto de accionistas si es que hay más accionistas o con el resto de miembros de familia, si es una sola familia la que hace parte de el grupo de accionistas. Fundamental, elemento clave, visión de largo plazo. Con esa visión de largo plazo logra uno vincular un gran talento, porque el talento que decide que yo quiero ser parte, yo quiero ser arquitecto de esta empresa o de este grupo empresarial o lograr este logro, por decir algo, yo tengo una empresa que hoy es local y está atendiendo un mercado de Sogamoso o un mercado de Boyacá o un mercado, llamémoslo, del oriente colombiano, y hoy la quiero llevar a ser una empresa nacional o una empresa internacional o más allá. Definitivamente quiero lograr un liderazgo en el impacto que voy a tener sobre todas mis partes interesadas, cualquiera que sea esa decisión. Esa visión de largo plazo pues va a vincular a un talento que va a cohesionarse no por un líder. Yo no trabajo para Jaime Sabatsky, líder de esta empresa. Yo trabajo para el propósito de la empresa que lidera Jaime Sabatsky. Y yo trabajo bajo el liderazgo de Jaime Sabatsky, pero no trabajo para Jaime Sabatsky y para simplemente los deseos de Jaime Sabatsky. Entonces, cuando uno lleva y reemplaza la figura de Jaime Sabatsky como presidente de la compañía por un propósito, por una visión de largo plazo y define uno cómo acompaño esa visión de largo plazo, una estrategia, o sea, un cómo voy a lograr esa visión de largo plazo y cómo voy a llegar allá, definitivamente hay un talento humano que se vincula y que se vincula a trabajar como un gran equipo, a aportar y no a cumplir una tarea para un individuo, sino una labor para lograr un propósito y todos cohesionan alrededor de eso. Para eso es importante, definitivamente, unos órganos de gobierno formales y debe haber un protocolo de accionistas o de familia, ¿sí? Entonces, ese protocolo de familia es muy importante. ¿Bajo qué condiciones trabajan los miembros de la familia? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Bajo qué condiciones pueden entrar? Si la familia va a ser parte de la administración, ¿cómo hará parte de la administración? Si no va a ser parte de la administración, porque definitivamente se ha decidido de que esa es como definió la familia Chavarría y como muchos otros en Colombia han definido que ninguno puede ser parte de la administración, pues entonces harán parte de una junta directiva. En un momento dado, un fundador, presidente, puede decir, hombre, yo ya no quiero llevar la responsabilidad del día a día de la organización. Yo con mi experiencia puedo orientar y puedo ayudar a definir esa visión de largo plazo, esa estrategia. Entonces me vuelvo un consejero que lo puedo formalizar como un miembro de junta directiva. Entonces yo, Jaime Sabatsky, dejo de ser presidente y paso a ser el consejero, uno de los consejeros o el consejero por un tiempo mientras la compañía coge tamaño, coge capacidad económica para poder vincular a otras personas y mediante esa invitación de personas que piensen distinto, ojalá piensen distinto, para poder que aporten y construir desde la diferencia la forma de llegar a esa visión que tiene la familia y a ese logro que quiere la familia, es fundamental. Entonces, yo creo que eso lo vamos a hablar, todo este cómo lo vamos a profundizar aún más
en las siguientes charlas. Por último, el talento colectivo pues es importante, y cómo se logra ese talento colectivo. Se logra a través de una cultura adecuada. Creo que ustedes, algunos me han oído decir que las compañías tienen tres culturas: la que cree el presidente que tiene la compañía, la que verdaderamente tiene la compañía y la que necesita la compañía. Cuando uno define esa visión de largo plazo a través de definir un propósito y define un cómo, que es la estrategia, y cómo lo voy a lograr, cómo voy a llegar allá, pues eso requiere ciertas características, ciertas capacidades organizacionales o ciertas capacidades de empresa. Si lo hacemos un símil con un atleta, pues el atleta que quiere jugar fútbol tiene que desarrollar unas capacidades específicas, y esas capacidades específicas que tiene un jugador específico para jugar una posición específica se va a unir a una cantidad de habilidades específicas que tienen otros jugadores para que entre todos puedan lograr el éxito de ese equipo. Muy parecido es el tema empresarial, teniendo claro que el tema empresarial es infinito, no finito, ¿sí? Entonces, dentro de eso, volviendo al tema de la cultura tiene dos elementos fundamentales. Uno que son los valores y otros que son el estilo de liderazgo. Eso es lo que conforma la cultura. Y definitivamente, cuando uno define un propósito, vuelvo a insistir, hay un grupo de miembros del equipo que no trabajan para ese líder, sino que trabajan para el propósito. Ese propósito debe tener unos comportamientos específicos que lo hacen mucho más exitoso, o que lo hacen que la organización funcione mucho más en equipo y que sea más eficiente y que sea más efectiva para poder cautivar a los clientes. Entonces, la cultura se vuelve fundamental, porque hay empresas que tienen una cultura muy fundamentada en el líder, en que el líder es el que tiene la última palabra, es el que el líder es el que define qué es lo que hay que hacer, y hoy eso es muy ineficiente y tiene grandes probabilidades de fracaso. No quiere decir que fracase, pero tiene las probabilidades de fracaso son altas. Entonces, hay que desarrollar una cultura para que las compañías sean, y lo decíamos al principio, puedan enfrentar un mundo cambiante. Entonces, ¿cómo se enfrenta un mundo cambiante? Con una compañía ágil. Definitivamente, la agilidad en la compañía, la eficiencia en la compañía, requiere que sean compañías que tengan unos equipos humanos empoderados. Entonces, ese equipo humano debe tener unos comportamientos que todos estén alineados para poder lograr el éxito. Con este abrebocas de la sostenibilidad, quiero detenerme aquí y abrir la posibilidad de que todos ustedes me pregunten, para que la semana entrante entremos ya de manera mucho más profunda en el cómo debemos lograr que haya un plan de sucesión, cuáles son los elementos claves. Aquí dije algunos elementos, pero vamos a precisarlo muchísimo más la semana entrante. Entonces, quiero no solo que hagan preguntas sobre dudas que tengan, quiero que también que hagan comentarios, que comenten cómo ha sido su experiencia, si quieren adicionar algo que pueda ayudar a que el resto del empresariado presente aquí pues tenga conciencia de lo importante que es el tema de este relevo generacional
no solo el externo, sino el interno de la compañía para poder desarrollar y para poder mantener una innovación permanente en esa inteligencia colectiva. O sea que hasta aquí vamos con la presentación y iniciemos más bien con una charla donde ustedes participen. Gracias, doctor. Bueno, les informamos a todos los participantes que ya abrimos los micrófonos. Las personas que quieran hacer una pregunta o algún comentario al doctor Sabatsky lo pueden hacer a través del chat o los invitamos también a que abran sus micrófonos y nos lo comenten acá. Muchas gracias. ¿Nadie quiere hacer preguntas, comentarios? Bueno, tenemos en el chat unas preguntas. Dice Gustavo Gil. Como parte de la segunda generación, ¿es una buena opción tener una experiencia laboral fuera de la empresa familiar como formación personal y laboral de un par de años para enriquecer las ideas y aportar en el crecimiento de la compañía familiar? Gustavo, ¿esa es una pregunta o quiere abrir el micrófono y nos comparte esa experiencia? Es una pregunta, nos dice. Ok. Entonces, yo diría que esa es una opción, sin duda, y es una buena opción. No tiene que ser específicamente por fuera. Sí puede ser muy valioso el que uno, como miembro de una familia, se enfrente a una organización formal, cualquiera que sea, multinacional, nacional, y que viva lo que es el rigor de ser un empleado, para poder que con ese rigor de haber sido un empleado y no empleado accionista, que esa combinación no es buena, vuelva a la compañía a cumplir ese rol de empleado y separarlo del rol de accionista. Por lo tanto, a mí me parece una buena experiencia. Es algo que puede ser parte de los acuerdos de los protocolos de familia, donde personas que quieran entrar a la compañía puedan pasar por una experiencia externa. Eso también tiene más y sus menos, porque si eso es conocido, entonces la empleabilidad de esos miembros de familia es más difícil, porque van a decir, yo empleo a Jaime Sabatsky, que hace parte de la familia, y sin embargo sé que él se me va a ir porque va a volver a la familia. En fin, también pueden ser protocolos que se mantengan totalmente en privado y que eso no necesariamente se conozca. Lo que sí debe ser es de conocimiento de toda la familia de que esa es una condición. Bueno, nos pregunta Omaira Marriaga. Dice, yo tengo una duda. Cuando hablas de estilo de liderazgo, ¿qué quieres decir? Eso lo vamos a hablar en la tercera charla y esa respuesta es muy importante. Si no se las doy de manera concreta, que profundicemos y en ese momento me digas un momentico, aquí hay algo que me falta. Pero sí es un tema que en el tercer módulo lo vamos a abordar. Cómo son los estilos de liderazgo y cuál es el estilo de liderazgo que hoy es recomendable para poder tener una innovación radical dentro de las empresas. Bueno, les recordamos a todos los asistentes que este seminario consta de 3 sesiones. Hoy es la primera sesión, la segunda sesión va a ser el jueves 17 y la tercera sesión el 24, para que se conecten. Bueno, nos dice, les recordamos por favor los micrófonos, si no tienen alguna duda o van a hacer algún aporte, por favor mantenerlos silenciados. Muchas gracias. Nos dice Yanis Ballesteros. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la valiosa información. Mi pregunta es, ¿cuál es la hoja de ruta para lograr que el relevo generacional sea exitoso? Como les dije, el abrebocas fue el final de esta charla. La semana entrante, el jueves de la semana entrante, entraremos con unos elementos claves que pueden definirse como hoja de ruta para poder lograr que la sostenibilidad de la empresa y ese relevo generacional se dé en la compañía. Más que relevo generacional, la actualización de la inteligencia colectiva de la empresa.
Bueno, Sandra Pérez dice, ¿vamos a ver temas de políticas de buen gobierno? Sí, sí, los vamos a ver la semana entrante. Sí, es que quisimos no volver esto demasiado pesado en un solo módulo, sino abrirlo en 3 para poder que sea más llevadero. Perdón, tenía el micrófono apagado. Carlos Orduz nos pregunta si las sesiones van a quedar grabadas. Sí, Carlos, estas sesiones las estamos grabando y las vamos a hacer llegar a los correos electrónicos que ustedes registraron cuando entraron a la reunión. Es importante que recuerden que solo las personas que asistieron a las 3 sesiones son las que van a recibir el certificado de asistencia. Iván Sánchez pregunta, buenas noches. La pregunta sería, ¿qué hacer cuando se tiene una cultura totalmente centrada en el líder, pero el tipo de organización y se hace un cambio que genera una resistencia fuerte en las personas? ¿Qué estrategia se podría seguir? Yo, si entiendo bien la pregunta, y advierto, el primero que se tiene que concientizar es el líder, de que las compañías no pueden girar alrededor del líder. Porque si el líder quiere tener el éxito de la empresa, definitivamente debe girar alrededor de un propósito y al generar ese propósito, él debe liderar y coordinar que todo el equipo trabaje en función del propósito y no de él personalmente. Entonces, el primero que se debe concientizar es el de esa transformación personal, ¿sí? Y permitir que los que lo acompañan le puedan retroalimentar en ese proceso de transformación. Yo creo que son elementos claves que yo sugeriría. No sé si contesté la pregunta. Bueno, gracias, doctor. Bueno, ahora les vamos a dar la palabra a las personas que levantaron la mano. Andrés Briceño, buenas noches, tiene la palabra. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches, señor Sabatsky. Tenía una inquietud, pero pues no sé con base a lo que han hablado si ya forme parte de la hoja de ruta. Y es precisamente en la transición generacional. ¿Hay algún tiempo estimado en la misma? ¿Alguna recomendación? ¿Y hay diferencia en el tiempo cuando estamos hablando entre mismos integrantes de la familia a otras personas que no hacen parte de ella? Muchas gracias. Yo diría que eso, si bien lo vamos a conversar, yo creo que lo podemos plantear de una vez. Yo creo que no existe un tiempo preciso. Lo que pasa es que las sucesiones, yo creo que para suceder un presidente hay que preparar a su sucesor. Y para preparar a su sucesor requiere, dependiendo de si está en el nivel absolutamente inferior, o sea que si ya está muy cerca, requiere por lo menos un año de acompañamiento para poder que él tenga una toma de posta adecuada. Pero eso no está escrito. Definitivamente hay empresas que contratan a una persona de afuera y esa persona de afuera tiene un proceso de integración y cumple con un proceso de entrega del cargo. Yo creo que hoy podría poner ejemplos como el Grupo Nutresa. El Grupo Nutresa, antes, ¿cómo se llamaba antes? Chocolates. Creo que han utilizado entre 5 y 3 años para poder que una persona que va a suceder a un presidente tenga la adecuada formación y lo suceda en un momento dado. ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces, estoy con esto, la respuesta es, no existe un tiempo específico, pero sí, no es cuestión de meses o de minutos. Es una cosa que se debe planear, que se debe organizar y les voy a comentar cuáles son los elementos que deben hacer para poder identificar quiénes son los talentos que deben ocupar ciertas posiciones claves o la cabeza de la empresa.
Gracias, doctor. Le damos la palabra ahora a Germán Mesa Preciado. Germán, buenas noches. Germán. Sí, ¿aló? Ya. Sí, ya, ahí ya lo escuchamos. Adelante, Germán. Doctor Jaime, muy buenas noches. Como siempre, pues lo felicitamos porque realmente el conocimiento que tiene usted de muchas empresas en Colombia, tanto exitosas como no exitosas, realmente nos enriquece a nosotros y mucho más este tema que es álgido para sobre todo las empresas familiares. Como usted sabe, pues LAC es una familia-empresa aquí boyacense. Entonces, pues la pregunta es la siguiente. Realmente el desconocimiento que tenemos nosotros en los temas de protocolos de familia, sería muy importante que nos diera, digamos, como un esbozo de los varios tipos de protocolos que existen, digamos, de manera general, porque pienso que todas las familias están muy interesadas en conocer este tipo de protocolos. Le agradezco, doctor, y saludo a todos. Gracias, Germán, por sus palabras y trataré de ser lo más amplio en ese sentido en términos de los protocolos la semana entrante. Ahora, vuelvo y repito, no hay una única fórmula, de una vez lo anticipo, no hay una única fórmula. Y si uno consulta a una firma de abogados, pues de pronto tiene una fórmula específica, pero tal vez lo importante es hablar de los elementos importantes que debe tener. Gracias, doctor. Le damos la palabra ahora a Blanca Rosas. Blanca, buenas noches. Buenas noches, doctor, buenas noches. Muy importante su formación en este sentido del relevo generacional, pues porque soy representante de una empresa pequeña, pero siempre sí, he pensado que solo uno como líder es el único que puede guiar la empresa a un futuro mejor, pero no, como usted mismo dice, debemos relevar a los jóvenes, a nuestros hijos, que son los que los hemos venido formando para que ellos pues sigan representando y gerenciando esas pequeñas y grandes empresas. Me parece muy importante porque la verdad hemos ido evolucionando y los jóvenes mucho más a través de los sistemas y la innovación que se ha dado y este cambio que nos dio la vuelta como a 180 grados, eso nos deja como con unas expectativas nuevas que debemos entregar las banderas cuando de pronto ya hemos logrado estabilizar nuestras pequeñas empresas y le agradezco sí a la Cámara de Comercio primero que todo y a usted, doctor, que nos permitió formarnos en este sentido y cambiar nuestra forma de pensar para lograr seguir en el comercio, porque sí, este cambio fue de una forma que nos dejó a todos en un stand-by, pero que los que logramos tener resiliencia para seguir adelante y no dejarnos vencer de estas o de cada una de las dificultades que hemos venido viendo en nuestras empresas. Lo hablo de manera personal, la empresa pequeña que lidero la he llevado durante 27 años, pues veníamos liderándola con mi esposo, pero él falleció hace 14 años, entonces me di en la tarea de seguir en cabeza, pero pues ahora
hace unos días les dije a mis hijos que deberían ellos de tomar las riendas, pero que yo no podía entregarles lo que usted dice, no podía entregarles de la noche a la mañana la empresa a manos de ellos, porque ellos debían primero tener una formación adecuada para yo poder entregar y que no viéramos perdida la empresa, ya que con esta pandemia fue algo inquietante, que uno no sabía qué hacer, pero que a medida que fue pasando el tiempo nos logramos como estabilizar. Entonces, todo eso es una formación para nosotros. Como dice, empíricamente lo recibimos así, pero esto que estoy recibiendo el día de hoy, le agradezco inmensamente porque es una formación que nos da un sentido para poder seguir adelante y para poder entregar nuestro trabajo, nuestro empuje de hace muchos años en manos de nuestros hijos, que son las nuevas generaciones. ¿Y qué le preguntaría yo? ¿De qué manera, de qué manera podría yo hacer esa entrega formal, digamos, entendiendo desde el punto de vista que en la profesión que ellos tienen, de pronto no les, sí les permite, pero como que no es la formación, sino el interés que ellos tienen. Ellos tienen la idea de seguir como en su profesión, proyectándose, pero no en la empresa, no para tomar las riendas como tal, no. Ellos sugieren que se entregue a un administrador, a un buen administrador. Y pues de eso sí es lo que no me quiero desprender. ¿Qué consejo me daría para yo poder como soltar, o sea, como desprenderme, no total, porque no lo podría hacer? ¿Cómo podría, o sea, orientarme para poder hacerlo? Gracias. Blanca, qué importante su intervención y que lo primero que le quiero decir es que la felicito porque por lo menos ya puso sobre la mesa el tema y ya empezó a liderar el tema de cómo va a ser la sucesión en su empresa. Y ya usted vivió la ausencia de su marido, que posiblemente de manera inesperada sucedió, y ya usted se vio enfrentada a ese vacío y hoy dice, un momentico, ¿y quién me va a suceder y cómo entrego? Y cómo entrego porque le siento en la conversación algo muy poderoso. Yo quiero que esta empresa me trascienda, yo quiero que esta empresa siga siendo exitosa y hoy es pequeña, pero es algo importante que he logrado, que usted le ha dedicado más de 20 años o más de 25 años a esa empresa. Por lo tanto, es algo que es un legado importante que merece ser administrado de manera muy, muy organizada y de manera adecuada. Entonces, yo creo que hay elementos fundamentales. Usted decía, hay un propósito, esos muchachos, sus hijos o sus hijas o hijos y hijas, tienen un propósito personal. Lo primero que hay que hacer es enamorarlos de que este negocio es algo importante y de que ellos lo pueden transformar en algo, no solo lo que es hoy, sino de pronto crecerlo, multiplicarlo, desarrollarlo de manera distinta, porque no necesariamente es mantenerlo. Y yo creo que la aspiración que yo le leo a usted, Blanca, es que no es que le mantengan el negocio, sino que lo administren, lo multipliquen, lo desarrollen y lo vuelvan una cosa, un ejemplo empresarial. Entonces, a esos hijos, primero hay que enamorarlos. Segundo, hay que tener en cuenta que no es obligatorio trabajar en la empresa de familia y que si no es obligatorio es porque el que no ama lo que hace es un desocupado, decía Facundo Cabral. Y cuando no hay ese convencimiento de que ese propósito que tiene esa empresa es el mismo y se alinea con el mío,
yo definitivamente no debería obligar a ningún miembro de familia a hacerlo, porque no lo va a hacer bien. Definitivamente yo podría enamorar a un externo para que tome las riendas y bajo el liderazgo o bajo el acompañamiento de un equipo directivo que supervise los lineamientos estratégicos y de largo plazo, y a través de una junta directiva o que sea o una junta de socios, que sea la que supervisa ese desempeño, pues se logre. Pero no hay un solo camino, no es obligatorio para los miembros de la familia y puede que haya uno que diga, yo para ese propósito sí, y entonces habría que saber en qué estado está, en qué nivel está, para saber qué formación requiere. Y lo último que le quiero decir es que la formación académica no define la capacidad para manejar una empresa. Uno aprende el 10% en la academia, aprende el 20% con una retroalimentación constructiva y aprende el 70% con la exposición. Entonces, uno muchas veces dice, no, es que mi hijo es músico o es filósofo. El caso mío, yo tengo un hijo filósofo y de pronto los filósofos solo pueden hacer esto. No, todo lo contrario. Yo pienso que mi hijo filósofo me sorprende con su capacidad de pensamiento empresarial que tiene y su capacidad de liderazgo que tiene. Entonces, ojo con también estigmatizar de que hay profesiones necesarias. Obviamente, hay labores técnicas que requieren de una formación técnica y que requieren de una base, de una formación técnica y que definitivamente la exposición los va a llevar a ser mucho mejores ejecutivos. Entonces, vamos a ampliar en estas tres, en las dos charlas siguientes, pero me ha parecido muy valioso su intervención, Blanca, y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, Blanca. Gracias, doctor. Bueno, Fernando Blanco dice, ¿cuál sería su recomendación? ¿Un externo o un miembro de la familia en la sucesión? Depende si el miembro de la familia tiene, primero que todo, la alineación a lograr ese gran sueño, las capacidades de liderazgo que se requieren para hoy liderar una compañía y para hoy enfrentar un entorno como el que está enfrentando, o si definitivamente no hay ninguno que esté interesado y por lo tanto busquemos un externo y que ese externo cumpla las características no solo de valores, sino de su estilo de liderazgo para poder llevar a la compañía y el futuro de la compañía a buen puerto y garantizar la sostenibilidad de la empresa. Puede ser uno o el otro, no hay una fórmula única y yo creo que lo demostré con los ejemplos y yo creo que podemos ver múltiples ejemplos. Hay unos empresarios que son miembros de la familia que se han formado y han logrado mostrar cómo esa sucesión, hay empresas en Europa que llevan 500 años en sucesiones, 200 años en sucesiones y que son hoy muy exitosas. Gracias, doctor. Le damos la palabra ahora a Gustavo Gil. Gustavo, buenas noches. Buenas noches a todos. Primero que todo, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación y al doctor por esa excelente exposición. Me gustaría hacerle dos preguntas, doctor. Primero que todo, como ya sabemos y por el ejemplo que acaba de dar de las empresas que llevan tantos años, ya siglos en los mercados, ¿cómo hacer para que las empresas que de pronto hasta ahora van a pasar a una segunda generación y que ahí para adelante va a ser más personas porque ya son los hijos, los nietos y cada vez el número va siendo más grande, cómo controlar ese número para que de pronto la empresa no se divida y pues siga sucediendo de forma consecutiva, sin importar el crecimiento familiar? Segunda pregunta también, ¿cómo generar confianza? Pero, perdón, ¿cómo controlar qué? Es que no entendí muy bien la primera parte de la pregunta. O sea, ¿cómo controlar o cómo hacer para que el poder de la empresa o la empresa no se divida con el crecimiento de la familia? Porque cada vez van a ser más integrantes dentro de la misma.
Ok, entendí. Y la segunda pregunta que tengo es cómo generar confianza en los colaboradores que de pronto siempre han visto al mismo líder desde la fundación de la empresa, pues para que acepten a la siguiente generación. ¿Cómo hacer ese acople con el equipo de trabajo? Ok, muy buenas preguntas. A ver, lo primero es, si hay un propósito y hay una visión de largo plazo, no debería dividir la empresa por cuántos miembros de familia trabajen en ella, porque los miembros de familia no trabajan por sus intereses personales, sino por un propósito colectivo en el desarrollo de una inteligencia colectiva y de una capacidad para poder lograr un objetivo. Entonces, definitivamente no deberían trabajar miembros de la familia que no tengan el interés de desarrollar el propósito. Y ese propósito de pronto se ha debido conversar o se debe conversar en una reunión de familia, de decir, hombre, nosotros hoy somos parte de esta familia, al lado tenemos esta empresa, somos dueños, pero esta empresa tiene este propósito. ¿Quiénes quieren cumplir ese propósito y quiénes no lo quieren cumplir? Si lo quieren cumplir, hay estos y estos requisitos y definir unos requisitos de cómo entrar para que esa compañía no sufra una división y un fraccionamiento. Hoy, las empresas que no trabajan en equipo y que sus equipos no tienen una visión común y un propósito único, tiende a ser muy difícil su éxito. Es más, la probabilidad de fracaso es mucho mayor. Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta. Yo creo que la segunda parte la vamos a empezar a desarrollar en esta segunda charla y en la tercera, de cómo poder a través de ese propósito definir cuáles son las características para poder definir cuál es el talento que debe ser parte del equipo y quiénes pueden ser parte del equipo y quiénes no, así sean miembros de la familia o no. ¿Sí contesté? Muchas gracias, sí, señor. Ok. Gracias, Gustavo. Gracias. Manuel Gil hace una pregunta parecida. Él dice, ¿cómo se debe hacer cuando la cara comercial de la empresa siempre ha sido su fundador y se quiere dar paso a una nueva generación para seguir la continuidad con los clientes? Allí es cuando pueden suceder dos cosas, y estos son generalidades. No estoy diciendo que eso es lo que sucede en este caso específico de la pregunta, pero lo primero que pasa cuando uno es presidente de una compañía es que uno se cree imprescindible. No. Mire, perdón por la frase tan horrible, muerto el rey, viva el rey, ¿sí? Entonces, yo creo que definitivamente no somos imprescindibles. Lo importante es no generar vacíos o no generar vacíos sin sin unos acuerdos de cómo esos puestos, esas posiciones claves de la compañía se van a reemplazar. Entonces, si bien ha sido la cara comercial de la compañía, eso también limita. Eso limita a que si la persona no se puede relacionar, o Jaime Sabatsky siendo el presidente no se puede relacionar con todos sus clientes, no hay crecimiento de la compañía. Yo creo que si uno supera eso y entonces deja de depender que la relación de Jaime Sabatsky como presidente con todos sus clientes, para que haya una relación de muchos otros integrantes de la organización que puedan desarrollar relaciones comerciales con sus clientes, pues definitivamente eso lo que hace es catapultar el crecimiento. Entonces, yo creo que es una mezcla de dos cosas, de un convencimiento de que no somos irreemplazables y segundo, de cómo esas relaciones comerciales se reemplazan por otras personas idóneas
o por otro tipo de relaciones idóneas para poder desarrollar un crecimiento importante en la compañía. Eso en un momento dado, y yo estoy hablando sin conocer el detalle y sin conocer qué tipo de empresa ni qué tipo de producto o tipo de servicio, pero podría ser un cuello de botella para el crecimiento de la compañía. Entonces, yo creo que es sentarse a pensar cómo evitar ese cuello de botella y cómo catapultar la capacidad comercial de la compañía a través de que sea el talento colectivo el que atiende a la compañía y la compañía no dependa de una persona, sino gire alrededor de su propósito y no de esa persona que ejerce un cargo específico. Gracias, doctor. Bueno, Clara Quintana nos hace una sugerencia. Clara, al finalizar el seminario, pues estaremos analizando las posibilidades. Sara Castro pregunta, ¿qué tan a menudo se da el caso que familiares que no participaron por mucho tiempo en la empresa regresen para hacer la sucesión? ¿Cree que la pandemia aumentó la frecuencia de estos casos? No estoy seguro. No conozco estadística de que si de la pandemia está llevando a que personas ajenas a una familia regresen por necesidad o regresen por convicción. Si regresan por convicción es mucho más, yo creo que mucho más productivo. Si regresan por necesidad, no quiere decir que no seamos solidarios, pero sí es importante entender que una cosa es la familia y otra cosa es el negocio. Y si esa necesidad, ¿cómo le podemos ayudar? Pues depende qué tanto eso impacte de manera positiva o negativa a la empresa. Ahí sí hay que ser fríos. Eso no nos quita la solidaridad familiar y a mí no me quitaría la solidaridad y mi total amor profundo por un hijo y por ayudarle. Pues yo vería cómo ayudarle, pero si esa ayuda de mi hijo o de mi pariente no combina con que la sostenibilidad de la compañía siga catapultándose, hay que pensarlo dos veces. Sharon tenía la mano levantada, pero veo que ya no. No sé si Sharon Marcela Barrera todavía tiene alguna pregunta o continuamos. Bueno, parece que no, entonces seguimos. Iván Sánchez dice que él quería hacer un aporte a la intervención que hizo la señora Blanca. Por favor, Iván. Ayúdeme, Iván. Buenas noches, doctor. Muchas gracias pues por esta... No me digan doctor, de verdad, yo les pido que me digan Jaime. Bueno, es por respeto. Lo entiendo y lo agradezco, Iván. Bueno, Jaime, no, pues digamos que es para complementar un poco la intervención de la señora Blanca. Primero, pues coincido con que es una intervención muy valiosa. Digamos que es una historia que demuestra como el empuje inicialmente de la gente de la región, de las personas del colombiano, digamos, de esa pasión, de ese esfuerzo por salir adelante con lo difícil que es hacer una empresa en nuestro país. Pero seguramente con ese empuje siempre adelante para tomar las mejores decisiones y demostrar que se pueden lograr cosas muy grandes en Colombia para seguir como, digamos, construyendo una región y un país como con muchas más oportunidades, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, digamos que para complementar también, digamos, el caso que ella expone es muy similar a lo que pasó en mi caso. Yo, digamos, soy ingeniero de sistemas y estoy en una empresa que produce acero. Entonces, claramente, digamos que todo está ligado al interés que uno tenga y a la convicción. Creo que en eso coincido completamente con Jaime. Es muy importante no forzar. Es decir, si alguno de pronto, en este caso de sus hijos, no, digamos, no tiene un interés muy importante o no lo demuestra, eso es respetable, pero es fundamental no forzar, porque generalmente se presentan situaciones en donde si la persona no lo hace por convicción, se pueden traer como muchas discusiones o muchos problemas a futuro. Entonces, cuando uno entra en la empresa por convicción y tiene, digamos que
todas las energías para poder aprender, el tema de la profesión se vuelve no tan relevante. Ahora también el tema es que, por lo menos en mi carrera y en varias carreras, la ingeniería es una carrera que a uno le da una forma de pensar muy lógica y muy, digamos, estructurada. Y seguramente cuando uno lleva eso a otras profesiones o, digamos, a otros campos de acción que no están ligados a lo que uno estudió directamente, hay muchas cosas que se pueden aplicar. Entonces, digamos que el mensaje es no forzar y que sea digamos que la persona que quiera llegar lo haga por convicción y que esté completamente seguro o segura de esa decisión que está tomando. No hay que forzar para poder lograr, digamos, un resultado a futuro, y pues uno puede aprender realmente de lo que quiera. Es únicamente actitud. Muchas gracias. Joan. Muy valioso, muy valioso. Bueno, Lorena. Continuando nos quedan 2 preguntas. Ok. Dice Néstor Rodríguez Pérez. Mencionaste que la innovación es una herramienta muy importante en la coyuntura actual para poder lograr un relevo generacional, pero que era necesario identificar las buenas innovaciones. ¿Qué herramientas o consejos das que permitirían identificar cuáles son las buenas innovaciones? Y otra pregunta que hace es, ¿cómo se podrían manejar estas herramientas desde la junta directiva para poder actualizar el modelo de negocio? Ok. Si entiendo la primera, ya voy para la segunda. Primero, la innovación es un estado colectivo o es un estado individual que debe desarrollar cada miembro del equipo. Okay. Yo creo que hay en diferentes niveles de la organización y en diferentes posiciones que se ocupen en una empresa, yo puedo innovar. Y yo puedo innovar siempre y cuando me lo permitan, me lo estimulen y sea bien visto por el líder y sea parte de la cultura. La innovación es una resultante, como lo vamos a ver en el último módulo, de un estilo de liderazgo, de unos valores que hay que estimular y que hay que instalar en el comportamiento de todo el equipo. Entonces, esa innovación es útil y no es algo que yo digo, bueno, vamos a innovar. No, yo creo que esos cápsulas de innovación, pues sí pueden generar cosas específicas cuando hay un proyecto específico, pero es bien interesante cuando podemos estimular la innovación a todo nivel en la organización. Y yo creo que hoy, con la velocidad de cambio, eso es lo ideal, poder que todos tengamos capacidad de innovar el proceso que domino, innovar la forma como opero yo específicamente un sistema que contribuye a que la compañía entregue la propuesta de valor más adecuada. Entonces, la innovación es más una resultante de una cultura y es un estado que debe tener todos los individuos que pertenecen al equipo de esa empresa. ¿Cómo estimularla desde la junta directiva? Definitivamente la junta directiva debe también propiciar y preguntar primero por los objetivos de largo plazo, cuál es ese sueño, cuáles son los indicadores claves que vamos a tener por el sueño. No solamente y generalmente nos centramos en cuáles son las utilidades como resultante de la estrategia, no. Hay elementos mucho más claves que si yo me enfoco en el resultado o en la utilidad específica, pierdo de vista el cómo, y el cómo es muy poderoso. Los equipos, tener un foco en la gente para que la gente esté en modo producción, en modo innovación, y que esa innovación genere la multiplicación de los resultados, es fundamental. Entonces, esa junta debe acompañar no solo esa cultura que debe tener la compañía, ese talento humano que debe hacer parte del equipo, cómo son esos perfiles que debe tener la empresa
y no importa si es familiar, pero yo creo que eso es fundamental. Y lo otro es cómo estimular a que la familia que no está por dentro también esté enamorada de esos propósitos y ayude con ideas desde pronto desde roles de junta directiva. Bueno, por último tenemos Sharon Marcela Barrera. Ella dice que, bueno, si su micrófono no servía, entonces no pudo hacer la intervención, pero nos escribe. Mi aporte iba a la indicación que es importante ampliar la visión de los fundadores, porque muchas veces no confían en sus relevos generacionales y le tienen miedo al cambio y a la modernización. Tal vez sería bueno que pudieran abrirse y tener en cuenta las nuevas ideas que parten de diferentes visiones. Definitivamente eso es fundamental. O sea, si cuando uno separa a la familia de la empresa, la familia hay que seguirla liderando con esos propósitos y liderando y es enamorando y estando al tanto del desarrollo empresarial. Por lo tanto, eso es fundamental, que esa familia, por más de que yo me haya ido a trabajar si fuera en mi caso Chile y hay un negocio familiar, pues a mí me deben mantener como enamorado, involucrado y cohesionado con ese propósito empresarial y de cómo ver cómo yo ayudo a que el equipo administrativo definido como tal en un momento dado bajo un protocolo o bajo unas reglas de juego que haya definida la familia, cómo aporto yo. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, ni en el chat, ni tampoco tenemos nadie que levantó la mano. Entonces, nada, recordarles que la próxima sesión es el 17 de junio, jueves 17 de junio. Se pueden conectar con el mismo enlace con el que se conectaron a esta sesión. Vamos a usar el mismo enlace para las 3 sesiones, entonces los esperamos. Agradecer al doctor Jaime Sabaski por su intervención, por su valioso aporte aquí con nosotros en Cámara de Comercio de Socamos. Lorena, es importante definir si es a las 6 o a las 6:30. Si todos están de acuerdo, podemos arrancar a las 6 para poder que este espacio que es muy poderoso y muy constructivo de preguntas y de participaciones, ¿no? Y de comentarios y de compartir experiencias sea de utilidad para todos. Buenas tardes, Jaime. Considero que entonces, si les parece, los dejamos a las 6 de la tarde. Sí, espero que eso no excluya a ningún empresario y a ningún participante. Ahora, si eso lo va a excluir, prefiero que sea a las 6:30, pero si todos están de acuerdo y arrancamos a las 6, así podemos tener un espacio más amplio y no estamos terminando tan tarde y de pronto abusando de la paciencia de algunos. Bueno, en el chat nos escriben que sí, que a las 6 de la tarde, entonces queda programado para las 6 para la próxima sesión. Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana entrante. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias a todos por asistir. Recuerden conectarse el 17 de junio a 6 de la tarde con el mismo enlace con el que se conectaron a esta sesión. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego, Hasta luego, nos vemos. Gracias. 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 Uy, mire esos. Lucha bien.